Es esperanzador, creo que a todos nos da una esperanza en medio de todo lo que hemos vivido a nivel mundial. Ya hoy precisamente se registran 20 millones de personas contagiadas en el mundo. La cifra es alarmante, es preocupante y con esta información pues de una u otra manera nos entra alegría porque posiblemente entre muy poco estaremos nosotros también recibiendo la vacuna aquí en nuestro país, Honduras. Pero ¿cómo van los datos de COVID-19 en el país? Siguen en aumento, ya nos acercamos o ya estamos dentro de los 47,000 casos confirmados. Ayer dieron positivas 418 nuevas pruebas, lo cual suman 47,872 casos confirmados en el país. Así es, Ale, personas muertas 1,506 y personas recuperadas 6,649. Y es importante, compañeras, reiterar que deben de incrementarse el número de pruebas que se hacen, porque ayer no se llegó ni siquiera a las 1,000 pruebas. Entonces, no es posible que estemos retrocediendo, que llegó un momento en casi se hacían 2,000 y ahora estamos regresando a los 1,000. Probablemente se incluya o tenga que ver el problema este que se dio de las 150,000 y 200,000 pruebas que se han echado a perder. Entonces, todo esto, pero que no haya justificación para que se sigan haciendo unas mínimo, unas 2,000, 2,500 pruebas diarias. Bueno, las brigadas para este día en el Distrito Central serán en Colonia Vegas del Country, Mayangle, Colonia San José de la Peña, Colonia Popular, Nueva Danlí, Colonia La Era, El Pozo, Agua Blanca, Oriental, El Centro. Siempre hemos dicho que entre más triajes se abran o se inauguren en el país, los casos de contagio van a ir disminuyendo porque la gente tendrá una pronta atención, pero también ¿quién circula el día de hoy a nivel nacional? La terminación 2. Les recordamos que las medidas de bioseguridad son obligatorias ya que nos encontramos en la fase 1, aunque yo no le veo nada de fase 1 y soy sincera, porque usted transita por Tegucigalpa y el tráfico es increíble en horas de la tarde. A mí me tocó circular ayer en horas de la tarde para recoger unos medicamentos de mi madre y realmente el tráfico era impresionante. Muchas empresas están abiertas también que no están autorizadas. Bueno, y lo que pasa es que volvemos aquí cuando decimos que tenemos que volver a la normalidad. Mire, el transporte, por ejemplo, interurbano, y lo conversaba con mi hijo Juan Fernando ahorita antes de venir. Si le toca salir número 3, por ejemplo, ¿hoy toca qué número? 2. Bueno, 2. Entonces, no necesariamente solo el 2, y eso ya está autorizado, además está autorizado. Debe de irse, si quiere ir para Choluteca o para San Pedro, para cualquier lado, pero si le tocaba número 3, número 4, véndanle el boleto y que se vaya. Si fíjate que aún así no se está ajustando el número de pasajeros en los buses. Sobre todo en San Pedro Sula había mucho reclamo porque personas tenían ya sobre 4 o 5 meses de estar en San Pedro Sula y querían retornar, pero no les permitían porque no era su dígito de circulación. No, pero a partir de hoy ya sí era un error. Creo que con tal cumplan todas las medidas los transportistas. Mire, ayer yo escuchaba a un señor que dijo, vino de Choluteca a hacer una actividad a un banco que ya días lo tenía porque no podía. Bueno, entonces hoy se está regresando. Probablemente pudieron haberle dicho no, porque no es su día de viajar. Y ayer sí le tocaba, pero tuvo todo el día acá en Tegucigalpa. Entonces, ¿cómo hacía para regresarse? Esperar 15 días. No es posible. Entonces, aquí es donde se debe de actuar con mucha sensatez y con sentido común. Pero vale la pena mantener el último dígito, porque en los últimos días o en los últimos meses no se ha estado dando el resultado que se quisiera. Las personas siguen circulando de manera constante sin tener la terminación que les toca el día. Entonces, ¿vale la pena realmente seguir con la terminación o no? Porque prácticamente muchos negocios ya están aperturando sin estar en la fase 1. Claro, así, y en varios lugares. Pero también aquí, Ale, Evelyn, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo va a vivir la gente? Yo le digo, va al salón donde yo voy. Entonces, si a uno tienen que atenderlo, si es el número entonces, ¿a cuántas van a atender? Si ahorita es una dificultad que tal vez llegan 3, 4 personas al día y con números diferentes. ¿Qué tal si hoy, por ejemplo, dicen, no, solo vamos a atender terminación 2? Y quizás solo lleguen 2, 3 clientes. Claro, y todo el día. Entonces, ¿cómo van a pagar? Ni siquiera para pagar el personal que tienen. Entonces, aquí es donde debe y ser flexibles también. Él le digo, mire, en los bancos nos vamos a recibir el número que corresponde hoy. Es poca gente la que va a activar ahorita, porque sinceramente no hay movimiento económico. Entonces, ser un poquito flexible. Y también aquí, la gente, independientemente del día que le toca, si no tiene que salir, aun cuando le tocara ese mismo día, pero entonces no salga, quédese en su casa. Sí, mejor. No es muy difícil hacerles entender ya eso. No, claro, vale, pero aquí es donde uno debe de entenderlo, porque si no se cuida uno, no lo va a cuidar nadie, nadie más que uno. Entonces es la persona como tal
la que tiene que entender y comprender que en la medida que se arriesga también a su familia. Y se los estamos diciendo siempre y lo reiteramos. Alex, sobreviviente de COVID, servidor sobreviviente de COVID, con nuestros familiares con COVID, sí. Y no tienen idea ustedes, porque hay gente que no cree todavía que esto es una realidad todavía. Sí. Lo difícil que es esta enfermedad. O sea, es una cosa que... Porque no a todos les ataca de una forma igual. A uno de uno, otro de otro. Es correcto. Entonces, el tema del COVID es bien delicado, ya se ha vuelto también un tema bien sensible, sí. Porque hay muchas personas que también han pasado momentos muy difíciles. Pero bien, vamos a presentarles, si tenemos la imagen del día.